Iosif Vissarionovich Tsaugashvili, más conocido como Stalin, es uno de los personajes más influyentes y polémicos del siglo XX. Su nombre está asociado tanto a la transformación de la Unión Soviética en una superpotencia, como a uno de los regímenes más represivos de la historia moderna. Como un joven georgiano, nacido en la pobreza, llegó a convertirse en el líder absoluto de un vasto imperio. ¿Qué motivaciones y circunstancias lo llevaron a consolidar un régimen basado en el miedo, el control y la propaganda? Este video explorará la vida de Stalin desde sus orígenes hasta su muerte, analizando su ascenso al poder, sus políticas y el legado que dejó tras su paso por la historia. Stalin no fue simplemente un líder político, fue un arquitecto de sistemas, un estratega frío y calculador, que moldeó el destino de millones. Sus decisiones marcaron la historia de la URSS y por ende, del mundo entero. Este análisis busca comprender no solo al hombre detrás del mito, sino también las complejas dinámicas políticas y sociales que le permitieron ascender y mantenerse en el poder. En los próximos minutos, nos adentraremos en las etapas clave de su vida, su infancia y juventud en Georgia, su rol en la revolución bolchevique, su consolidación como líder absoluto, las políticas de industrialización y represión, su papel crucial en la Segunda Guerra Mundial y finalmente, su muerte y el debate eterno sobre su legado. Prepárate para conocer a fondo la vida de Stalin, un personaje que encarna las luces y sombras del poder absoluto. Iosif Vissarionovich Tsaugashvili nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña localidad de Georgia, en el entonces Imperio Ruso. Su familia era humilde y vivía en condiciones precarias. Su padre, Vissarion Tsaugashvili, era zapatero y su madre Ekaterina Geladze, a la que también llamaban Keke, se dedicaba a las labores domésticas. Desde temprana edad, Stalin vivió en un ambiente familiar marcado por la violencia y la pobreza. Su padre era alcohólico y abusivo, lo que llevó a Keke a criar a su hijo prácticamente sola. La infancia de Stalin estuvo plagada de dificultades. A los 6 años contrajo viruela, lo que le dejó cicatrices permanentes en el rostro, y un accidente posterior dañó su brazo izquierdo, dejándolo parcialmente incapacitado. A pesar de las adversidades, Keke soñaba con que su hijo se convirtiera en sacerdote, por lo que lo inscribió en la escuela parroquial de Gori. Allí, Stalin destacó por su inteligencia y disciplina, lo que le permitió obtener una beca para ingresar al Seminario Teológico de Tiflis en 1894. Sin embargo, lejos de acercarlo a la fe cristiana, el seminario fue el lugar donde Stalin entró en contacto con las ideas revolucionarias. Influenciado por textos marxistas y escritores rusos prohibidos, comenzó a cuestionar la autoridad religiosa y el régimen zarista. Durante su etapa en el seminario, Stalin adoptó el seudónimo de Kova, inspirado en un héroe popular georgiano símbolo de rebeldía y justicia. Este apodo reflejaba su deseo de ser visto como un defensor de los oprimidos y un luchador contra las injusticias sociales. Finalmente, en 1899, fue expulsado del seminario por su activismo político y su participación en círculos revolucionarios clandestinos. Tras su expulsión, Stalin se sumergió por completo en la militancia revolucionaria. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, el POSDR, y comenzó a organizar huelgas y protestas obreras en Georgia. Su habilidad para la organización y su capacidad para el sigilo lo convirtieron en un miembro destacado del movimiento. Sin embargo, esta vida clandestina también lo llevó a múltiples arrestos y exilios en Siberia. La juventud de Stalin fue un periodo formativo en el que se forjaron los rasgos que definirían su liderazgo: desconfianza, frialdad emocional, astucia y una implacable determinación por alcanzar el poder. La violencia que sufrió en su niñez, combinada con las duras condiciones de la vida clandestina, moldearon a un hombre dispuesto a todo por sus ideales y su supervivencia política. Tras su expulsión del seminario, Stalin se dedicó por completo a la causa revolucionaria. Ya en el POSDR, la organización marxista que buscaba derrocar al régimen zarista y establecer un gobierno socialista. En los primeros años del siglo XX, Rusia era un país marcado por profundas desigualdades sociales, lo que generó un caldo de cultivo ideal para las ideas revolucionarias. Stalin se destacó rápidamente por su capacidad de organización y su habilidad para moverse en la clandestinidad. En Georgia y otras regiones del Cáucaso, lideró huelgas obreras, distribuyó propaganda marxista y organizó actos de sabotaje contra las autoridades zaristas. Fue durante esta etapa cuando consolidó su reputación como un revolucionario decidido y audaz. En 1903, el POSDR se dividió en dos facciones: los mencheviques, que
que abogaban por un enfoque más moderado, y los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, quienes defendían una revolución inmediata y radical. Stalin se alineó con los bolcheviques debido a su creencia en la necesidad de un cambio violento y estructural. Uno de los aspectos más controvertidos de su etapa revolucionaria fue su participación en actividades ilegales para financiar al partido, incluidos robos y extorsiones. El más famoso fue el robo al Banco de Tiflis en 1907, donde se sustrajeron grandes sumas destinadas a las arcas bolcheviques. Durante estos años, Stalin fue arrestado en varias ocasiones y exiliado a Siberia, aunque logró escapar en múltiples ocasiones, demostrando su ingenio y su determinación. Estos años de lucha y clandestinidad fortalecieron su carácter y afianzaron su papel dentro del movimiento bolchevique. En 1912, Lenin lo incluyó en el Comité Central del partido, reconociendo su lealtad y eficacia. Desde ese momento, Stalin se posicionó como uno de los líderes clave en la revolución que cambiaría el destino de Rusia. Tras la Revolución de Octubre de 1917, Stalin se consolidó como una figura clave dentro del partido bolchevique. Inicialmente, ocupó cargos administrativos, pero su habilidad para las intrigas políticas y su cercanía con Lenin lo posicionaron estratégicamente. En 1922, fue nombrado secretario general del Partido Comunista, un cargo que, aunque en apariencia burocrático, le otorgó el control sobre los nombramientos y la estructura interna del partido. La muerte de Lenin en 1924 abrió una lucha por el poder entre los principales líderes bolcheviques. Aunque Lenin había expresado en su testamento político su desconfianza hacia Stalin, este logró ocultar el documento al público y utilizó su posición para marginar a sus rivales, especialmente a León Trotsky, quien fue exiliado en 1929. Stalin consolidó su poder eliminando sistemáticamente a sus oponentes a través de purgas políticas, juicios manipulados y la creación de un culto a su personalidad. Utilizó la propaganda para presentarse como el continuador legítimo de Lenin y el padre protector de la nación soviética. Bajo su liderazgo, la URSS experimentó profundas transformaciones económicas y sociales, pero también se sumió en uno de los periodos más oscuros de su historia, debido a la represión masiva y la instauración de un régimen totalitario. La era estalinista fue un periodo de profundos cambios y de una brutal consolidación del poder. Tras asumir el control absoluto, Stalin implementó políticas económicas radicales para transformar la Unión Soviética en una superpotencia industrial. El primer plan quinquenal, 1928 a 1932, impulsó la colectivización forzosa de la agricultura, proceso impuesto por el Estado, en el que las tierras privadas fueron expropiadas y reorganizadas en granjas colectivas o estatales. Su objetivo era aumentar la producción agrícola y consolidar el control estatal sobre la economía rural. Sin embargo, la colectivización provocó una grave crisis agrícola, desencadenando la hambruna conocida como Holodomor en Ucrania, que causó millones de muertes. El control del Estado sobre la economía fue absoluto. Las granjas colectivas, koljoses, y estatales, sovjoses, reemplazaron a las propiedades privadas, y cualquier resistencia fue brutalmente reprimida. Los kulaks, campesinos adinerados acusados de sabotear las políticas estatales, fueron perseguidos, deportados y ejecutados en masa. Paralelamente, la industrialización avanzó a un ritmo vertiginoso. Se construyeron enormes complejos industriales y nuevas ciudades surgieron en regiones remotas. Aunque estos logros impulsaron el crecimiento económico, el costo humano fue devastador, condiciones laborales extremas, bajos salarios y la represión de cualquier protesta. El régimen estalinista consolidó su poder mediante el terror. La Gran Purga se desató entre 1936 a 1938 y eliminó a miles de supuestos enemigos del Estado. Líderes del partido, militares de alto rango, intelectuales y ciudadanos comunes fueron arrestados, torturados y ejecutados o enviados al Gulag, un vasto sistema de campos de trabajo forzado. La policía secreta, NKVD, desempeñó un papel central en la represión. Las delaciones y los juicios amañados se convirtieron en prácticas comunes. La paranoia se apoderó de la sociedad soviética. Cualquier ciudadano podía ser acusado de traición y desaparecer sin dejar rastro. El culto a la personalidad alcanzó niveles sin precedentes. Stalin fue retratado como un líder infalible, el padre de los pueblos, omnipresente en la propaganda oficial. Las artes, la literatura y la educación fueron estrictamente controladas para glorificar su figura y consolidar la ideología comunista. A pesar de la brutalidad del régimen,
la URSS logró avances significativos en ciencia, tecnología y educación. El país se convirtió en una potencia industrial y militar, capaz de rivalizar con Occidente. Sin embargo, estos logros se obtuvieron a un costo humano incalculable, dejando cicatrices profundas en la sociedad soviética. La Segunda Guerra Mundial representó uno de los mayores desafíos para Stalin y marcó profundamente su liderazgo y la historia de la Unión Soviética. Inicialmente, Stalin intentó mantener a la URSS al margen del conflicto a través del polémico Pacto Germano-Soviético, firmado en agosto de 1939. Este acuerdo de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi incluía cláusulas secretas que dividían Europa del Este en esferas de influencia, permitiendo la invasión de Polonia por ambos países. El pacto proporcionó a Stalin tiempo para fortalecer sus fuerzas armadas y expandir el territorio soviético mediante la ocupación de Estonia, Letonia, Lituania, parte de Finlandia y partes de Rumanía. Sin embargo, esta alianza fue temporal y estratégicamente calculada. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva contra la Unión Soviética. Stalin, sorprendido por la traición alemana, tardó en reaccionar, lo que permitió a las tropas nazis avanzar rápidamente hacia el interior del país. Las primeras semanas de la invasión fueron devastadoras para el Ejército Rojo, que sufrió enormes pérdidas humanas y territoriales. A pesar del golpe inicial, Stalin asumió el control directo del esfuerzo bélico y movilizó todos los recursos del Estado para la defensa. La batalla de Moscú en 1941 y la feroz resistencia en Leningrado, que soportó un asedio de casi 900 días, demostraron la capacidad de resistencia soviética. Sin embargo, fue la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, la que marcó un punto de inflexión decisivo. La victoria soviética en Stalingrado no solo detuvo el avance alemán, sino que inició la ofensiva soviética hacia Berlín. Stalin demostró ser un líder estratégico, aunque también cometió errores costosos debido a su desconfianza hacia sus generales. Sin embargo, su capacidad para movilizar al pueblo soviético, bajo un nacionalismo extremo, y su insistencia en la resistencia total, fueron claves en la victoria sobre el nazismo. Las consecuencias humanas de la guerra fueron catastróficas. La URSS perdió aproximadamente 27 millones de personas, entre civiles y soldados, y gran parte de su territorio quedó devastado. Sin embargo, la victoria consolidó a la Unión Soviética como una superpotencia mundial y amplió su influencia en Europa del Este. En las conferencias de Yalta y Potsdam, Stalin negoció con los líderes aliados, asegurando el control soviético sobre varios países de Europa del Este, lo que sentó las bases para la Guerra Fría. La muerte de Stalin en 1953 marcó el final de una era en la Unión Soviética, pero su influencia perduró mucho más allá de su fallecimiento. El 5 de marzo de ese año, tras sufrir un derrame cerebral, Stalin falleció en su residencia de Kuntsevo. Su muerte dejó un vacío de poder significativo y abrió la puerta a importantes cambios políticos dentro del régimen soviético. En los días posteriores a su muerte, millones de ciudadanos soviéticos acudieron a Moscú para rendirle homenaje, mientras que otros respiraban aliviados ante el fin de un gobierno caracterizado por el miedo y la represión. La figura de Stalin dejó una huella indeleble en la Unión Soviética y en el mundo entero, dividiendo opiniones entre quienes lo consideran un líder visionario y aquellos que lo ven como un tirano despiadado. Tras su muerte, Nikita Khrushchev lideró un proceso de desestalinización, revelando los crímenes cometidos durante su régimen en el famoso discurso secreto de 1956. Khrushchev denunció las purgas, la represión masiva y el culto a la personalidad, marcando un cambio radical en la política soviética. Las estatuas de Stalin fueron retiradas, su nombre eliminado de ciudades y monumentos, y muchos prisioneros políticos fueron liberados de los campos del Gulag. El legado de Stalin sigue siendo objeto de intensos debates. Por un lado, es reconocido por haber convertido a la Unión Soviética en una superpotencia industrial y militar, liderando la victoria sobre la Alemania nazi y consolidando la influencia soviética en Europa del Este. Bajo su mandato, la URSS alcanzó logros científicos notables, como el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957, aunque esto ocurrió tras su muerte, fruto del impulso a la ciencia y la tecnología, iniciado en su era. Por otro lado, su régimen dejó un saldo de millones de víctimas, debido a hambrunas forzadas, purgas políticas, deportaciones masivas y la brutalidad del sistema Gulag. La represión de las libertades individuales y el uso sistemático del terror
crearon una sociedad marcada por el miedo y la desconfianza. En la memoria colectiva, Stalin sigue siendo una figura polarizadora. En Rusia y otros países de la antigua URSS, algunos sectores aún lo veneran por su papel en la victoria en la Segunda Guerra Mundial y por haber convertido al país en una potencia global. Sin embargo, otros lo recuerdan como un dictador brutal, responsable de crímenes masivos contra su propio pueblo. En el escenario internacional, Stalin dejó un legado geopolítico complejo. La Guerra Fría, que enfrentó a la URSS y a Estados Unidos durante décadas, fue en gran medida el resultado de sus políticas expansionistas y su desconfianza hacia Occidente. La división de Europa en dos bloques antagónicos y la carrera armamentista nuclear moldearon el orden mundial posterior a su muerte. La evaluación histórica de Stalin continúa siendo materia de discusión entre historiadores y académicos. Mientras algunos destacan su capacidad para industrializar rápidamente un país atrasado y su papel en la derrota del nazismo, otros subrayan los costos humanos inmensos y la brutalidad de sus métodos. En definitiva, la figura de Stalin representa uno de los ejemplos más claros del poder absoluto y sus consecuencias. Su vida y su legado siguen generando preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo, el sacrificio colectivo y los límites del poder estatal. La historia de Joseph Stalin es un testimonio del impacto que un solo individuo puede tener en el destino de naciones enteras. Desde sus humildes orígenes en Georgia, hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos y temidos del siglo XX, su vida estuvo marcada por la ambición, la crueldad y la capacidad estratégica. Si bien su liderazgo llevó a la Unión Soviética a consolidarse como una superpotencia, también dejó tras de sí un legado de represión, sufrimiento y muerte. La dualidad de su figura, como líder victorioso y dictador implacable, continúa alimentando debates hasta hoy. Invitamos a los espectadores a reflexionar sobre el impacto de las decisiones de los líderes en la historia y a considerar las lecciones que la era estalinista puede ofrecer al presente y al futuro. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre este tema. ¿Stalin fue un héroe nacional o un tirano despiadado? Queremos conocer tu opinión. Hasta la próxima.